Fariseos versus saduceos. La verdad oculta que nadie te explicó. Durante los relatos del Nuevo Testamento, dos nombres aparecen con frecuencia cuando se trata de la oposición a Jesús: los fariseos y los saduceos. A primera vista, muchos los colocan en el mismo grupo, como si fueran aliados o representantes de la misma visión. Pero la verdad es que estos dos grupos religiosos y políticos eran profundamente diferentes, y muchas veces rivales. Entonces, ¿por qué aparecen juntos en algunos pasajes? ¿Quiénes eran realmente los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Y qué representaba cada uno dentro del judaísmo del siglo I? Para entender estas diferencias, es necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de que Jesús entrara en el templo o respondiera a los maestros de la ley. Fariseos y saduceos ya se habían formado como facciones distintas dentro del pueblo judío. Sus orígenes, creencias, estilos de vida y alianzas políticas explican no solo sus disputas internas, sino también la razón por la cual cada grupo reaccionó de manera tan diferente al mensaje del Mesías. Antes de sumergirnos en las características específicas de fariseos y saduceos, es necesario entender el contexto histórico y religioso en el que surgieron estos grupos. Después del exilio en Babilonia y el regreso a la tierra de Israel, el pueblo judío vivió sucesivas dominaciones, primero por los persas, luego por los griegos y finalmente por los romanos. Ese contexto de opresión extranjera creó un ambiente de expectativa mesiánica, pero también de intensa disputa sobre cómo el pueblo debía vivir su fe en medio de tantas influencias externas. Durante el periodo helenístico, muchos judíos comenzaron a adoptar costumbres griegas, lo que generó conflictos internos. Algunos defendían la pureza de la ley y la tradición, otros buscaban conciliación con los nuevos dominadores. Fue en ese contexto que surgieron los dos principales grupos religiosos que dominarían el escenario en los días de Jesús: los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? El nombre fariseo proviene de la palabra hebrea perushim, que significa separados, y esta idea resume bien la propuesta del grupo: separarse del pecado, de la impureza, de las influencias paganas y de las costumbres extranjeras. Los fariseos eran un movimiento popular, formado principalmente por judíos laicos, pero profundamente comprometidos con la ley. Defendían que la obediencia a la Torá, tanto escrita como oral, era la clave para la fidelidad a Dios. Por eso, daban gran importancia a las tradiciones orales, a las reglas de pureza y a las interpretaciones rigurosas de los mandamientos. Creían que todos los judíos, y no solo los sacerdotes, debían vivir en santidad. A diferencia de los saduceos, que tenían lazos con la élite sacerdotal y política, los fariseos estaban más cerca del pueblo común. Eran los maestros en las sinagogas, los estudiosos de las escrituras, los que enseñaban al pueblo cómo vivir su fe en la vida diaria. No tenían poder político directo, pero sí gran influencia espiritual y social. Entre las principales creencias de los fariseos estaban la autoridad de la Torá oral. Para ellos, la tradición de los ancianos tenía tanto peso como la Torá escrita. Esto incluía cientos de reglas sobre el sábado, la alimentación, los rituales de purificación y el comportamiento ético. La creencia en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían que habría una resurrección final en la que los justos serían recompensados y los impíos castigados. La existencia de ángeles y espíritus. Creían en realidades espirituales más allá del mundo visible. La soberanía de Dios coexistiendo con el libre albedrío. Para los fariseos, Dios gobernaba el mundo, pero los seres humanos también tenían responsabilidad moral por sus elecciones. Estas doctrinas los ponían en fuerte contraste con los saduceos, quienes negaban gran parte de esas creencias. ¿Quiénes eran los saduceos? El nombre saduceo puede estar relacionado con el nombre de Sadoc, el sacerdote en la época de David y Salomón. Esto tiene sentido, ya que los saduceos estaban fuertemente ligados a la clase sacerdotal y al templo de Jerusalén. Eran la élite del pueblo judío, ricos, influyentes, aliados políticos de Roma y profundamente conservadores en términos religiosos. A diferencia de los fariseos, los saduceos no creían en la tradición oral. Para ellos, solo la Torá escrita, los 5 primeros libros de Moisés, tenía autoridad. Por eso, rechazaban muchas doctrinas que los fariseos sostenían, incluyendo la resurrección, la existencia de ángeles y la inmortalidad del alma. Entre los principales puntos de la doctrina saducea estaban el rechazo de la tradición oral. Solo la Torá escrita era válida. Ignoraban los añadidos rabínicos y las interpretaciones de los maestros. La negación de la resurrección. Para los saduceos, no había vida después de la muerte. Esta era una creencia vista como especulativa y sin base en la Torá escrita. El rechazo de ángeles y espíritus. Negaban la existencia de seres espirituales intermedios o cualquier forma de espiritualidad fuera de la letra de la ley. El enfoque en el templo y en los rituales sacerdotales, como miembros de la aristocracia sacerdotal, daban importancia central al culto en el templo de Jerusalén. Fuera de él, la religión no tenía sentido para ellos. Los fariseos, aunque no ocupaban cargos oficiales en el templo, ejercían fuerte influencia en la vida del pueblo a través de las sinagogas. Eran maestros, estudiosos, moralistas. Su poder estaba en las palabras y en la enseñanza. Los saduceos, en cambio, controlaban el Sanedrín,
el Consejo Supremo de los Judíos, el sumo sacerdocio y las decisiones políticas. Estaban ligados al poder romano y a la preservación del orden. Mientras los fariseos valoraban la santidad personal y la obediencia a los detalles de la ley, los saduceos se preocupaban por la estabilidad institucional y los rituales en el templo. Esa diferencia también se expresaba en su forma de vida. Los fariseos solían ser vistos como austeros, rigurosos y hasta hipócritas, como Jesús frecuentemente señalaba. Los saduceos, por otro lado, eran más pragmáticos, muchas veces vistos como materialistas u oportunistas. En los evangelios, fariseos y saduceos aparecen como opositores frecuentes de Jesús, pero no por exactamente los mismos motivos. Los fariseos se incomodaban con la forma en que Jesús trataba la ley. Él sanaba en sábado, tocaba a impuros, comía con pecadores y denunciaba el legalismo. Jesús confrontaba la religión externa, la vanidad espiritual y la falta de misericordia. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 hay una serie de ayes contra los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Los saduceos aparecen con menos frecuencia, pero en momentos estratégicos. Eran ellos quienes controlaban el templo y el Sanedrín. Fueron fundamentales en la conspiración para arrestar a Jesús y llevarlo a la crucifixión. Negaban la resurrección, y por eso también entraron en conflicto con los apóstoles después de la resurrección de Cristo. A pesar de que en algunos momentos unieron fuerzas contra Jesús, fariseos y saduceos no eran aliados. Tenían disputas constantes entre ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos a Pablo utilizar esa rivalidad a su favor. Al ser juzgado por el Sanedrín, Pablo declara: soy fariseo y creo en la resurrección. Inmediatamente los fariseos toman su partido contra los saduceos, y la sesión se convierte en un caos. Este episodio muestra cuán profundas y públicas eran las diferencias entre los dos grupos. La participación de fariseos y saduceos en la condena de Jesús fue diferente. Los saduceos, como líderes del Sanedrín y aliados de Roma, estaban interesados en mantener el orden. Jesús era una amenaza pública, especialmente al predicar contra el templo y anunciar un reino diferente. Los fariseos, aunque muchos se opusieron a Jesús, no tuvieron un papel tan directo en su muerte. Algunos, como Nicodemo, incluso mostraron interés o respeto por él. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el panorama religioso de Israel comenzó a cambiar drásticamente. El mensaje del Evangelio se extendía con fuerza, especialmente entre la gente común. Pero, al mismo tiempo, el Imperio Romano se volvía cada vez más hostil hacia el judaísmo, especialmente ante las revueltas que empezaban a surgir. Esta tensión culminaría en uno de los eventos más impactantes de la historia del pueblo judío, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este acontecimiento fue devastador para toda la estructura religiosa de Israel, pero afectó de manera muy distinta a los fariseos y a los saduceos. Los saduceos basaban toda su existencia y autoridad en el templo. Como clase sacerdotal, su función estaba directamente ligada a los rituales, sacrificios y administración del culto en Jerusalén. Cuando el templo fue destruido por los romanos durante el sitio comandado por Tito, en el año 70 después de Cristo, toda la estructura religiosa de los saduceos colapsó. Sin el templo, perdieron su base de poder. Ya no había más sacrificios, ni altar, ni un sistema sacerdotal en funcionamiento. Como consecuencia, los saduceos desaparecieron de la historia. La Biblia no relata este desaparecimiento de forma directa, pero fuentes históricas como Flavio Josefo y textos rabínicos dejan claro que, tras la destrucción del templo, los saduceos simplemente dejaron de existir como grupo influyente. Sin popularidad, sin base social y sin misión espiritual fuera del culto del templo, no lograron adaptarse. Fue un final silencioso, sin mártires, sin revolución, sin legado. El grupo que alguna vez controló el Sanedrín y el sacerdocio sumo desapareció de las páginas de la historia. Los fariseos, por otro lado, no dependían del templo. Su énfasis estaba en la Torá, en la enseñanza, en la práctica diaria de la ley. Sus sinagogas funcionaban en cualquier aldea, en cualquier ciudad. Sus maestros estaban entre el pueblo. Ellos lograron adaptar su fe más allá de los sacrificios. Después de la destrucción del templo, los fariseos asumieron un papel de liderazgo religioso entre los judíos que sobrevivieron. Fueron responsables de reorganizar el judaísmo post-templo. Con el tiempo, dieron origen a lo que hoy conocemos como judaísmo rabínico, la forma predominante de la religión judía desde entonces. La Mishnah, el Talmud y las tradiciones rabínicas fueron fruto de ese esfuerzo fariseo por preservar la identidad del pueblo de Dios sin el templo, pero basados en la Torá y en las prácticas diarias. Mantuvieron viva la fe, incluso en la diáspora. Es importante notar que, aunque los evangelios critican duramente a los fariseos de la época de Jesús, eso no anula su importancia histórica como grupo resistente y sobreviviente. El propio apóstol Pablo se identificaba como fariseo, incluso después de su conversión. Durante el ministerio de Jesús, tanto fariseos como saduceos se opusieron a él, pero por razones distintas. Para los saduceos,
Jesús era una amenaza política y religiosa a su sistema de poder. Para los fariseos, representaba un desafío teológico y moral a su interpretación de la ley. Pero después de la resurrección de Cristo, los saduceos prácticamente desaparecen del panorama. Los fariseos, en cambio, continúan en tensión con los cristianos durante los primeros siglos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, vemos ese conflicto entre el nuevo movimiento cristiano y los judíos que insistían en exigir la circuncisión, la observancia de la ley y la tradición. Es en ese contexto que Pablo escribe sus cartas sobre la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Debatía con fariseos convertidos que querían imponer reglas de la Torá a los gentiles cristianos. Estas disputas moldearon la comprensión cristiana primitiva sobre la gracia, la salvación y la libertad en Cristo. Jesús fue directo con ambos grupos, pero en momentos distintos y con tonos diferentes. A los saduceos les señaló su error teológico cuando intentaron ridiculizar la doctrina de la resurrección con una pregunta capciosa sobre la mujer que tuvo 7 esposos. Jesús respondió: están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Jesús los confronta por limitar la fe a lo que podían entender literalmente. Ignoraban la dimensión espiritual de la vida. Y Jesús los llama a una verdadera comprensión de las Escrituras. A los fariseos, Jesús les hace críticas más profundas y constantes, no solo teológicas, sino morales. Los acusa de hipocresía, vanidad espiritual y legalismo sin misericordia. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, Jesús dice: ustedes limpian el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de codicia y maldad. Expone cómo los fariseos habían transformado la obediencia a la ley en una carga, en vez de un camino de amor y justicia. Pero en ningún momento Jesús niega que el celo de los fariseos por la Escritura fuera verdadero. Él mismo dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, una posición de autoridad, y recomienda que el pueblo haga lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. A pesar de las duras críticas, el Nuevo Testamento muestra que algunos fariseos se abrieron al mensaje de Jesús. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín, busca a Jesús de noche y reconoce que él viene de parte de Dios. Más tarde, participa en la preparación del cuerpo de Jesús tras la crucifixión. José de Arimatea, también miembro del Sanedrín, ofrece su propia tumba para el cuerpo de Jesús, demostrando respeto y fe. Y, por supuesto, Pablo de Tarso, un fariseo convencido, perseguidor de la iglesia, se encuentra con Cristo resucitado y se convierte en el mayor misionero del cristianismo. Nunca niega su origen fariseo, pero afirma que lo consideraba todo como basura. En comparación con la excelencia de conocer a Cristo, considero todas esas cosas como basura, con tal de ganar a Cristo. Carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 8. Estos ejemplos muestran que no todos los fariseos rechazaron a Jesús. Algunos lo reconocieron, incluso en medio de presiones y riesgos. ¿Qué nos revela esta historia hoy? Más que simplemente comparar fariseos y saduceos como figuras históricas, lo que esta historia revela a los cristianos de hoy es lo siguiente: no confundas religiosidad con fe verdadera. Los fariseos tenían celo, pero muchos perdieron el corazón de la fe, la justicia, la misericordia y la humildad. Es posible conocer la letra, pero perder el espíritu. Jesús advierte sobre eso: no bases tu fe en estructuras pasajeras. Los saduceos confiaban en el templo, en el poder, en la tradición institucional. Cuando el templo cayó, su fe desapareció. La verdadera fe debe ir más allá de lugares, cargos o apariencias. Debe estar firmemente anclada en Dios y en su palabra viva. La verdad de Dios confronta a todos los lados. Jesús no tomó partido. Habló con el pueblo sencillo, con publicanos, con pecadores, pero también habló con doctores, con líderes religiosos. Confrontó a todos con la misma autoridad. No fue un reformador desde dentro del sistema. Fue el cumplimiento de la promesa, la palabra encarnada. Toda religión corre el riesgo de corromperse. Tanto los fariseos como los saduceos comenzaron con motivaciones legítimas: mantener la fe, proteger la ley, preservar el templo. Pero poco a poco, el poder, el orgullo, el legalismo o el materialismo desviaron su enfoque. Eso puede pasarle a cualquiera. Hoy, los saduceos son recordados como un grupo extinto. Desaparecieron con la destrucción del templo. Su nombre se volvió símbolo de la incredulidad práctica, de una fe sin trascendencia, de una religión moldeada por el poder. Los fariseos, por otro lado, siguen siendo estudiados, debatidos, mencionados, aunque muchas veces con una imagen negativa. Su legado sobrevive en el judaísmo moderno y también en los desafíos que imponen a la conciencia cristiana. La pregunta que queda al final de este estudio es: ¿quiénes somos nosotros? Al final de cuentas, ¿estamos más cerca de la rigidez de los fariseos o de la incredulidad de los saduceos? ¿Seguimos a Cristo con el corazón o solo con palabras y apariencias? Fariseos y saduceos vivieron en tiempos de crisis, igual que nosotros. Cada grupo eligió un camino, uno por la tradición, otro por el poder. Jesús no vino a tomar partido, sino a revelar un nuevo camino, el camino de la verdad, la vida y la gracia. Y hoy, 2000 años después, ese mensaje sigue vivo. Porque, al final, la pregunta no es ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos?, sino ¿quiénes somos nosotros ante Jesús?